¿Hay cambios muy significativos a la hora de gestionar futbolistas? Yo creo que, o sea, los hay, pero muchos menos de los que la gente se imagina. Porque yo creo que para mí es un poco lo que resume todo, que es el ego del futbolista. Pero el ego del futbolista lo tiene el que está en primera división en Portugal y el que está en segunda red o en primera de Mongolia. Entonces, ese ego lo tienen cada uno en su nivel y en su contexto. Y para ellos ese ego es tan alto como el del jugador del Real Madrid o del Barcelona. Y las consecuencias que tiene el ego del jugador de primera división son las mismas que las que puede tener el jugador de segunda red. Entonces, yo no creo que haya tantas diferencias, porque al final las consecuencias son la repercusión que tienen. La repercusión te lo da el club donde estás o la liga donde estás. Creo que en el momento de solventar esas diferencias o esas problemáticas, yo creo que es exactamente lo mismo. Para mí, por lo menos, es un poco la experiencia. Sí, yo también creo, al final cada uno tiene sus problemas y sus cosas, quizás se magnifica más o menos, depende de la categoría en la que estás, pero yo más o menos me he ido encontrando problemas similares. No estamos hablando de distintos niveles económicos de sueldo y demás, pero bueno, hola a todos, estamos en otro episodio de Clave Analista. Hoy está con nosotros Rodrigo Hernando. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, vamos a empezar directamente desde el principio. ¿Quién eres? ¿Cómo fueron un poco tus primeros pasos? Bueno, pues a ver, yo siempre digo la frase un poquito para resumir. Yo soy el típico niño que soñaba con ser entrenador y bueno, pues que poco a poco fue cumpliendo un poco ese sueño, ¿no? De ahí pues al final yo jugué al fútbol pero hasta los 18 años, hasta el último año de juveniles y a partir de ahí pues ya empecé a formarme los cursos de entrenador, ir a la universidad y a partir de que terminas los cursos de entrenador intentar poder vivir de entrenar al fútbol y bueno, ya tuve la suerte de conseguir eso hace unos años y bueno, intentar mantener eso dentro de que uno siempre pues sabe que la profesión de entrenador es muy inestable y hay periodos de actividad y de inactividad. Bueno, tus principios fueron, o parte de tus principios, en el Málaga, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegaste allí y qué aprendiste allí que todavía puedas estar aplicando hoy al fútbol profesional, aunque en Málaga no fue todo lo profesional a lo que puedas estar acostumbrado ahora? Bueno, en Málaga, yo llego al Málaga en una época muy convulsa, el club estaba en una ley concursal, gracias a la amistad que tengo con Coque Contreras, portero mítico, leyenda del club, pues él fue el que me insistió en entrar allí y yo precisamente entro en el departamento de porteros. Yo nunca había sido portero y estuve, bueno, pues prácticamente una temporada, especialmente los primeros 6 meses, en el departamento de porteros del Málaga, en un club que vivía de lo que la gente quería aportar, porque como te decía, estaba en ley concursal y era, pues, bueno, no había nada de presupuesto, era quien quería echar una mano y en ese ambiente. A partir de ahí, esa misma temporada, en febrero o así, me permitieron poder estar ya de segundo en un cadete y cuando acabó la temporada ya me dieron la oportunidad de coger el infantil de primer año con el que estuve 3 temporadas. Y esas 3 temporadas fueron muy, muy diferentes una a la otra. En la primera temporada todavía el club era concursal, pero ya estaba el jeque comprando el club y bueno, vivo toda la transformación de un club, como te decía, vamos a decirlo así, arruinado en términos económicos, a la época de bonanza y bueno, del Málaga en Champions y demás. Entonces, bueno, esas grandes diferencias que me afectaron a mí en la cantera, yo luego las he podido aplicar más en fútbol profesional o porque vives situaciones tan diversas y tan convulsas que no te imaginas que eso luego pueda ocurrirte también en sitios donde supones que es más estable cuando llegas a vamos a decir así, a la élite o al profesionalismo, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que uno aprende en el día a día que puede ir, bueno, mostrando luego en otros sitios. Sí, el tema de la adaptabilidad, creo que tanto para tu puesto como entrenador, segundo entrenador, o como el mío de analista, creo que es una cosa clave. ¿Qué jugadores, te acuerdas de algunos jugadores que tuviste aquella época que pudiéramos decir ahora, oye, pues mira que dónde está ahora, o qué está haciendo y tal? Sí, hombre, sin duda el más mediático es Brahim, y luego, pues bueno, también he tenido la suerte de entrenar a jugadores que están ahora
en el fútbol profesional. En el mismo Málaga tenemos a Dani Sánchez, ahora está en Canadá Iván Jaime, pero bueno, es un jugador que ha pasado también por Valencia o Porto, y también tuve la suerte de entrenarlo. Y luego pues hay muchos jugadores que siguen viviendo del fútbol, pero a lo mejor no están en esas primeras divisiones y son menos mediáticos, pero bueno, tanto la mayoría yo creo que en España, pero sí que siguen viviendo del fútbol. Es bonito saber que has podido ayudar un poco, aunque sea un granito de arena, a ese tipo de jugadores. En aquella etapa tú también eras profesor de los cursos de entrenador. Además, tengo que reconocer que casi todo lo que sé de táctica lo aprendí de ti, porque fuiste mi primer profesor de táctica y creo que gracias a ti eres un gran precursor de que yo sea lo que soy, porque amo la táctica. Me encanta todo lo que tiene que ver con táctica y evidentemente he tenido otros profesores y tal, pero siempre me acuerdo de mi primer profesor y fuiste tú, así que quiero darte las gracias desde aquí. No, bueno, yo te lo agradezco. Yo creo que son de este tipo de cosas. Ayer hablaba con otro jugador que tuve hace pocos años y yo le decía que son este tipo de momentos y de situaciones las que uno le retroalimentan a seguir, ¿no? en este camino. Simplemente pues en aquel momento lo hacía lo mejor que creía o podía y bueno, pues la verdad que yo todas estas palabras las valoro muchísimo porque es lo que te digo, es algo súper, no sé, súper motivante y bueno, muy de agradecer, desde luego. Pues te lo digo desde dentro y lo sabes. La pregunta es, ¿cómo te influyó enseñar táctica para convertirte después en mejor entrenador? Pues mira, recuerdo que cuando empecé, bueno, cuando me dicen desde los cursos de entrenador que si me veo preparado para dar la táctica, yo creo que la táctica es un poco como se dice siempre las asignaturas principales de los cursos de entrenador, que la gente le da de las que más importancia y que todo el mundo está esperando. Y para mí fue un reto grandísimo porque yo nunca me he considerado un entrenador táctico, como hay mucha gente que a lo mejor dice, pues una de tus características como entrenador, pues soy un entrenador muy táctico. No sé si es porque creo que es tan variable, hay tantísimas posibilidades que nunca creo que las dominas todas y dice, yo no me puedo autoconsiderar un entrenador táctico cuando considero que hay tanto que no domino. Entonces fue aquello un challenge, podemos decir, brutal, prepararme los cursos de entrenador en la asignatura de táctica. Pero recuerdo pues que me intenté centrar no solamente en cosas de fútbol, intentaba buscar en otros Deportes. deportes y tratar de transferirlo al fútbol. Y siempre me encontraba con el problema de que la táctica todo el mundo hablamos, pero no. En la táctica no hablamos de lo mismo. No sé, hablas en baloncesto un pick and roll y un pick and roll, todo el mundo es lo mismo. Y aquí hablas de cualquier cosa y hay palabras además que aparecen cada vez nuevas y unos llaman de una cosa, otros lo llaman de otra manera y todos sabemos a lo mejor a lo que se quiere referir, pero cada uno usa una palabra distinta. Entonces eso te complica muchísimo a la hora de impartir una asignatura como la táctica y a la vez te exige estar en un reciclaje diario porque aparecen nomenclaturas y bueno, y frases todos los días y es un poco caótico también, ¿no? Lo digo con ESAF, con nuestros cursos para personas que quieren ser analistas. A mí la mejor forma de aprender es enseñar, por precisamente lo que tú estás diciendo, porque te obliga a estar actualizado, te obliga a ver las últimas tendencias, te obliga a estar al día de lo que los demás profesionales están hablando y eso a mí me ayuda a hacer mejor mi labor y muchas veces ya no es ni por lo que te vaya a traer a nivel, no sé, de económico o lo que sea, es porque te obligas a ti mismo a seguir estando al día. Y lo que has comentado de el vocabulario me parece que es algo que tenemos que mejorar entre todos porque, bueno, si hablamos ya en otro idioma como yo aquí, ya es otra cosa, ¿no? Ya ellos no entienden, no sé, ahora mismo no me acuerdo de ninguna, pero cosas que nosotros en España lo llamamos como tal, lo traduces de forma más o menos literal al inglés y te miran como diciendo, no sé ni de qué estás hablando. Y resulta que en inglés significa otra cosa totalmente distinta en español. Entonces, creo que es algo que también hago un llamamiento, tío, que intentemos aunar todo ese vocabulario o por lo menos hacerlo sencillo, hacerlo porque hay veces que me encuentro gente, tío, que es que te cuesta entenderlos, aunque sepas de lo que está diciendo. Primero, porque usa palabras que no estamos acostumbrados. Segundo, porque no todo el público llega a ese tipo de vocabulario.
Y tercero, porque lo complicamos todo, que no hay que hacerlo todo tan complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Oye, después de esa base formativa sólida, ¿no? Ya en la cantera y tal, en Málaga, varios años, fútbol, empezamos con fútbol semiprofesional, etcétera, algunas experiencias en España. ¿Cuál fue el momento exacto en el que dijiste, estoy preparado para entrenar fuera de España, en este caso? Bueno, yo tenía muy claro que en Málaga mi etapa se acabó. Recuerdo que cuando salgo de la cantera no me llama nadie. Yo había entrenado en regional en Málaga y ni siquiera me llamaban regionales. Entonces te encuentras en un momento, fue un poco la primera vez que un poco que como se dice no me movieron los cimientos de la casa y dije, aquí hay que darle una vuelta a esto. Entonces ahí ya me planteé que en mi sitio tenía que, o por lo menos que tenía que probar suerte en el extranjero. Y a partir de ahí me estuve, bueno, pues un poquito más de un año solamente dedicado, entre comillas, a aprender inglés, lo que podía, que cursos, profesores particulares, me veía todos los partidos en inglés en casa, no veía nada en español y ahí es donde dije, tengo que salir porque aquí un poco mi etapa ha finalizado. Era un poco frustrante porque decía, bueno, tenía en aquel momento, pues todavía me consideraba bastante joven, he pasado por la cantera del Málaga en una época dorada, he tenido experiencia con 23, 24 años en equipos senior y ni siquiera me llama nadie. Entonces pensé que tenía que salir. Entonces consideraba que la parte teórica, digamos, ya estaba cumplida, aunque siempre tienes que estar reciclándote, pero el tema de cursos en ese momento no lo veía una prioridad y me dediqué un poco al tema de los idiomas. Luego, pues bueno, en ese momento la que luego se convirtió en mi mujer, había vivido en Italia, me enseñó italiano y, y ya con esos dos idiomas, pues dije, lo primero que salga, pues hay que lanzarse. Y un poco eso fue lo que hice para poder, bueno, pues seguir continuando o poder dedicarme ya de exclusividad al fútbol. ¿Cuánto de importantes son los idiomas hoy en día con el mundo tan globalizado como está, con las oportunidades que hay fuera y que encima los entrenadores españoles estamos bien valorados fuera? Es imposible si al menos no tienes unos conocimientos mínimos, por lo menos de inglés, y evidentemente después sabes más idiomas, pues mejor. Pero bueno, los españoles al final tenemos cierta facilidad para aprender italiano, para aprender portugués, a lo mejor francés, bueno, tampoco es que sea muy tal, pero no entiendo a la gente que no está apretando en idiomas porque se está cerrando muchas puertas. Y tú mismo acabas de comentar lo difícil que es hacerlo en España, o yo, que estoy en la otra punta del mundo, lo difícil que es crecer en España. A partir de ahí llegan tus primeras aventuras. La primera fue Mongolia, ¿no? Curioso, cuanto menos. Primero fui a Emiratos Árabes, a Dubái. Ah, verdad. Primero Dubái. Cuéntanos, ¿qué tal Dubái? A mí me encanta. Es muy caótico, pero si te gusta un poco la vida a 2000 por hora, yo creo que es una ciudad para ti. Y bueno, y allí estuve 2 años en una academia de Michel Salgado, del exjugador del Real Madrid. Y ya, pues, sobre todo ahí lo que conseguí fue esa base de inglés y ese vocabulario en fútbol ya específico, el tener que desarrollar entrenamientos completamente en inglés. Y aunque pues todavía me quedaba un mundo de aprender en términos de inglés, ya tenía un poco ese rodaje. Y ya estaba viviendo del fútbol y en el extranjero. Y eso, pues, como tú decías, te abre muchas puertas. Tu pasaporte español, aprendes, sabes inglés, vives en el extranjero, te dedicas a ello, ya eres un poco, estás calificado como entrenador profesional español en el extranjero. Y de ahí me sale la oportunidad de Mongolia. Y bueno, pues fue una oportunidad muy bonita, no me lo pensé. Recuerdo que cuando me llama la persona que me lo ofrece, estaba en la boda de mi mejor amigo y le dije, si tengo que salir hoy es imposible. Me dijo que podía manejarlo y bueno, pues porque no era inmediato, había una serie de días y no me lo pensé. Fui para allí, sí que todo el mundo dice que igual nunca eres el primero en algo. Bueno, pues yo fui el primer español en la Liga Mongola, nunca había ido nadie. Luego ya y fueron entrenadores y demás y fue una experiencia brutal. Fue una experiencia brutal porque ya era, vamos a decir así, fútbol profesional. La Liga Mongola estaba totalmente en desarrollo, estaba creciendo. En aquel momento empezaba a crecer y fue muy bonito. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Fueron muy pocos meses, fueron 4 meses nada más, porque se juega, bueno, en aquel momento se jugaba solamente en la época de
de mejor tiempo y fue hasta mitad de octubre, pero la verdad que disfruté muchísimo. Es uno de los sitios donde más he disfrutado y bueno, le tengo mucho cariño a aquella experiencia. Joder, Mongolia, o sea, ¿en qué momento te...? Es que a mí me pasó cuando me dijeron lo de Singapur, que yo digo, Singapur, tuve que mirar hasta dónde estaba en el mapa. ¿Qué sientes en ese momento que te llama y te dice, oye, ¿te vienes a Mongolia? Bueno, no sé, yo me acuerdo que como te digo, estaba en la boda y se lo digo a mi mujer y le digo, me acaban de llamar y me han ofrecido esto. Y teníamos el viaje planificado, bueno, la boda era de mi mejor amigo en Japón, estábamos en Japón, y me dice, pero nos tenemos que volver ya. Y le digo, no, me ha dicho que bueno, que hay un parón de la liga y que no tiene que ser inminente, que cuando volvamos a Dubái, nosotros residíamos en Dubái, bueno, pues que si estoy de acuerdo, que le conteste. Y llegamos por la noche al hotel y me dijo, dile que sí, llámale ya, dile que vas a tardar unos días, pero dile que sí. O sea, siempre he tenido esa suerte, ¿no? De tener a alguien a mi lado que ha sido la primera que me ha impulsado, me ha ayudado. Y nada, y dije que sí, que me dieran unos días, me dijo que no había problema y tuve que mirar en el mapa dónde estaba, cómo era. Enseguida pude hablar con un portero italiano que estaba en el equipo y desde hoy tenemos mucha amistad. Y fue el que pues te surgen miles de preguntas. Aparte, ya no me surgían de fútbol, por mucho que ames el fútbol, me surgían preguntas de cómo es eso, quién La vive vida. allí, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, Claro. fue la primera experiencia exótica, voy a decirlo así, que de las que he tenido y yo creo que fue de las que mejor salió luego. Después de Mongolia fue primero Estoril, ¿no? Primero Sí, Estoril. fue Estoril. Bueno, Estoril, quizás una de las de más renombre por el nivel de la Sin liga, duda. el club. Bueno, ¿qué nos cuenta esa etapa donde ya entiendo que es 100% profesional, exigencia máxima? ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, pues fue una etapa, para mí fue muy agridulce esa etapa porque al final yo había terminado Mongolia a mitad de octubre y el 7, 8 de diciembre, no recuerdo exactamente la fecha por ahí, estamos empezando en Estoril. Bueno, cuando me llaman ahí mi rol cambia porque yo iba de segundo entrenador, pero bueno, yo lo veía como una oportunidad brutal, yo creo que lo era. Era primera división, una liga, pues como dices, mucho renombre y estuvimos nada más que 3 meses. Fue una exigencia altísima. Yo creo que el fútbol profesional te demanda eso, pero también pienso que muchas veces depende un poco de cómo puedas gestionar eso. Para mí fue un cambio brutal pasar de primer entrenador en una liga mongola donde tenía que manejar simplemente a un ayudante que teníamos en ese momento, un cuerpo técnico totalmente profesional, que tú no eres el primer espada, pero bueno, tienes que manejar muchísimas cosas. Fue una implicación brutal, pero a la vez era una oportunidad y fue algo precioso, porque bueno, en aquel momento todavía estaba Casillas, tú habías celebrado, ¿no? Como aficionado español el Mundial con Casillas en la portería y enfrentarte a él, le decías, es que estoy jugando contra Casillas, ¿no? Recuerdo también me acuerdo de una anécdota con Eliseu, que había sido jugador del Málaga, enfrentarnos a él y bueno, además Eliseu venía teníamos un jugador portugués en el Málaga, un chico portugués, lo llevaba él a entrenar, habíamos hablado alguna vez, cuando me vio no se acordaba, luego, oh, si eres el entrenador, claro, ¿no? Y bueno, ese tipo de detalles son otra de las cosas que te van quedando en el camino, ¿no? Y aquello, pues, bueno, fue una lástima porque a primeros de marzo, pues ya salimos del club, acabó muy pronto y dices, bueno, pues qué pena, ¿no? Porque era como estoy tocando ya la punta del iceberg, ¿no? A mí me gustaría estar aquí más o, bueno, o poder extender esto en el tiempo. Pero bueno, se acaba y yo creo que las cosas al final, pues muchas veces pueden pasar por algo. Aquello todavía estoy buscando el por qué pasó, pero bueno, se acabó y nada, y esperar que algún día uno pueda volver a un sitio así. Es lo que, al final, es lo que tiene el fútbol profesional, lo que tú dices, una exigencia enorme donde lo que mandan, por desgracia, son los resultados. Aquí lo estamos viendo en España, Inglaterra, cada 2 por 3, pierdes 3, 4 partidos y ya estás ahí y tal. Lo hablaba con un compañero, al final
Es verdad que el salir de tu zona de confort te hace crecer y te da ese impulso, pero para crecer de verdad y para tener cierta carrera y poder expresarte necesitas cierta estabilidad. Y no sé si el fútbol profesional es el mejor sitio para estabilizarte a nivel de ideas, de formas de juego, de modelos de juego, etcétera, porque no hay tiempo para eso. Por eso yo siempre recomiendo, como tú has hecho, dar esos pasos previos en sitios menos exigentes, ligas menores, donde no haya tanta exigencia, etcétera, por lo menos para ganar experiencia, para crearte también una identidad como entrenador, qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no, y eso al final, igual que para los futbolistas están las categorías, entiendo que también para los entrenadores o analistas o tal, también están esas categorías, no a nivel de conocimientos, porque eso no cabe duda, sino de tratos distintos, de formas distintas, de relaciones distintas, y eso quema. A su vez, muy bonito, y para eso nos hacemos también profesionales del fútbol, para vivir esas cosas, esa adrenalina, pero también llegar a casa todos los días nervioso y estresado, pues, oye, a la larga, ahí vemos muchos entrenadores que se quedan sin pelo o lo que sea, ¿no? Y eso se nota. Vale, después de Estoril, Fue Finlandia, lo que pasa que fue no sé si considerarlo ni siquiera un poco medio experiencia, porque fueron unas semanas. Me llaman y bueno, me proponen la oportunidad de ir allí. Un equipo top de Finlandia como es Seinäjoki, y bueno, la idea era que yo entrara como segundo entrenador un poco para que fuese conociendo todo, para que si tenían que cambiar de primer entrenador, que yo pudiera estar preparado para coger el equipo, bien a corto plazo, bien de cara a lo mejor a la siguiente temporada, porque esto era mitad de temporada. Y fueron unas semanas allí con ellos, también las recuerdo muy bonitas porque viví otra cosa. Viví un poco el fútbol profesional, unas instalaciones tremendas, todo muy, muy profesional, había 3 jugadores españoles, pero un poco más relajado, ¿no? Muchas veces tenemos a lo mejor la mentalidad de que pues, la gente latina nos vamos más pausados, que a lo mejor no de Europa, y aquí fue todo lo contrario. Fue una de las cosas que más me chocó, porque allí era todo más relajado. Era súper profesional, desayunabas en el club, o sea, entrenabas, gimnasio, luego todo el mundo obligatorio comida allí, cosas que en Estoril, por ejemplo, no teníamos, un poco por la infraestructura del club. Pero era de una forma como notabas presión, pero menos. Y al final decías, jolín, si aquí hay mucho dinero invertido, aquí hay mucha gente que apuesta su dinero, eh, y no notabas esa presión. Y era algo que en cierta medida me atraía mucho por el hecho de ese mismo, ¿no? De decir, aquí igual tienes más tiempo para gestionar todo, para imponer un modelo de juego, para trabajar. Pero bueno, pasadas unos cuantos días vimos claramente que no había, bueno, que no terminábamos de encajar. Yo creo que al club no le encajaba bueno, pues mi forma de ver el fútbol y demás, y yo tampoco terminaba de ver que en un momento dado lo que me habían propuesto, que era empezar para que si había un cambio quedarme con el equipo, me lo iban a prometer o a cumplir. No vimos eso que fuese a llegar a buen puerto y aquello terminó. Y ha sido mi única experiencia en el norte de Europa. Bueno, luego he tenido a lo mejor algunas oportunidades que por una u otra razón al final se han terminado de caer, pero creo que son mercados muy interesantes. bueno, hemos hablado de Mongolia, Portugal, Dubái, Islandia, Portugal. Todavía nos queda Irán y nos queda Omán, entre otras ofertas que también te salió, y no sé si me dejo alguna. Vamos a la etapa de Irán. Saliste en todos los informativos de España, en Marca, en Antena 3, en todos los medios de comunicación, porque te quedaste atrapado en Irán, allí sin poder salir. ¿Qué pasó? Bueno, tuve mala suerte. Es la realidad. Yo creo que en la etapa de Irán es la etapa más dura, y ahora encima que Irán vuelve a estar bueno, pues otra vez en los telediarios y demás, me recuerda un poco a lo que yo viví. Yo tengo que decir que con todas estas personas que yo he vivido, o sea, las diferentes culturas, no he encontrado gente tan amable como la gente iraní. Es algo brutal. Me emociono al recordarlo porque ayer escribí precisamente, bueno, a la gente del club para ver un poco cómo estaban. Deportivamente fue precioso porque era un club súper pequeño, súper humilde, jugando contra los grandes. Y eso, pues, el fútbol iraní tiene un nivel altísimo. La gente, yo creo que ni se lo imagina.
Pero fui en un momento convulso, por decirlo de alguna forma. Yo estuve totalmente seguro, nunca temí por mi integridad física ni nada por el estilo, pero había cambios en la normativa, en la burocracia, y bueno, fue un momento de que me quedé atrapado por burocracia pura y dura. Me exigían que pagara un dinero de haber trabajado allí, pues un poco lo que podemos decir, las declaraciones de Hacienda, ¿no? Para que entendamos. Yo decía que perfecto, que me dijeran cuánto tenía que pagar y me remitían un número, se supone con una especie de DNI que yo nunca había tenido porque mi visado de residencia estaba en proceso. Entonces, al no terminar nunca ese visado de residencia, nunca me dieron ese número con el que me exigían pagar unas tasas. Entonces, al no tener el número no podía pagar, pero me exigían pagar para poder salir. Y era un círculo cerrado que no podía salir del país. Y bueno, al final la realidad es muy clara. Salí porque no tuve más remedio que pagar a la mafia. Es, es algo que no hay más. No sé si no cuánto tiempo hubiera podido estar allí. Al final el club fue el que me derivó a unas personas y bueno, al principio vas pensando que te van a ayudar porque las ha mandado el club y tal, y cuando te reúnes con ellos, o sea, todo súper tranquilo, y cuando te digo súper tranquilo, súper seguro, no tenía nunca miedo de nada, no tenía por qué tenerlo, pero me exigieron el pago de un dinero extra, bueno, lo pagué encantado. Me dijo, yo cuando me lo propusieron, le dije, pero yo mañana quiero estar fuera del país, y me dijo, en menos de 24 horas estás fuera, y así fue. Entonces, pues bueno, el mundo funciona así, y yo creo que este tipo de experiencias me duele ahora no ser partícipe en los cursos de entrenador porque creo que son muy importantes de enseñarlas. De que el fútbol es táctica, es preparación física, psicología, lo que queramos, pero es este tipo de situaciones. Y estas son situaciones reales. Entonces, puedes ser muy buen entrenador, pero si no sabes gestionar este tipo de situaciones, al final es mi opinión, creo que tu carrera tiene fecha de caducidad. Y así fue la etapa de Irán. Y así acabó. Increíble, increíble. Sabía algo, pero no hasta ese punto. Y me quedo con eso que cuenta de lo difícil que es, todo lo que hay que pasar, pero me quedo con lo que has dicho, que sí, que puedes saber mucho de táctica, pero que hay otras muchas cosas que son más intangibles, no sé si decirlo así, pero que son básicas para crecer. Ojalá que des curso y bueno, no sé si servirá para mucho, pero por lo menos la gente que nos va a escuchar va a entenderlo y ojalá más de un entrenador que quiera ir creciendo, pues nunca se está preparado para que la mafia te pida dinero, pero que por lo menos sepa oye, que abre los ojos porque te puede encontrar y cualquier cosa y lo que decíamos, ideal, todos soñamos con cosas ideales, pero si no tampoco no tendría gracia a veces, ¿no? No, yo lo recuerdo, ya te digo, con mucho cariño y porque fue una etapa preciosa, porque yo fui de segundo entrenador, pero me sentía primer entrenador. Guardo una relación brutal con el míster, pero la importancia que a mí me dieron en el cuerpo técnico creo que no la he sentido nunca. Y era, bueno, es que sientes que todo el mundo te cree, que todo el mundo piensa que tú eres el idóneo para ayudarles y te sientes tan importante y tan valorado y luego me dieron tanto cariño, tanta preocupación hasta el último día cuando pude abandonar el país, que fue una experiencia durísima. Yo he dicho que hasta hace muy poco no estaba preparado para volver al país porque al final fue una experiencia que lo pasé mal en otra parte y dije, no podía arriesgar a nivel psicológico, a nivel mental, a que me pudiera ocurrir algo parecido. Estaba el país muy estable hasta hace muy poco y ahora de repente pues el país otra vez se derrumba y dices, es que no me puede ocurrir algo así estando dentro, porque después de la primera experiencia, sería muy difícil de afrontar. Pero bueno, son cosas intangibles y luego las recuerdo siempre con un grato recuerdo, vaya. Claro. No, es interesante porque cuando hablamos o cuando escuchamos entrenadores, vemos los periódicos, internet o lo que sea, siempre vemos a los que han llegado, a los que han ganado 3 Copas de Europa, a los que llevan muchos años en nivel profesional, etcétera. Pero a mí me gusta también darle voz a los que no tenemos ese nombre, a los que estamos en el camino, a los que tenemos mucha ilusión también, y entender que hay gente que se busca la vida y que pasa por situaciones como la tuya, que ha viajado tantísimo para buscarse la vida y que esos también existimos,
y me incluyo dentro, pues me alegra que por lo menos podamos dar un poquito ese espacio a este tipo de gente. Última experiencia que también fue, esta es otra cosa que también hay que entender, es que hay que revisar bien el tema de los contratos, no revisar, ¿no? Pero bueno, que hay que entender bien el tema de los contratos, la confianza muchas veces con los que te contratan y no, pues hay que tener mucho cuidado. Yo, gracias a Dios, aquí tengo mucha suerte con eso, pero tengo otros amigos y conocidos alrededor que también llega, te prometen una cosa, después no la cumplen, después cambia. Esto te pasó más o menos en Oman. Sin entrar así en muchos detalles incómodos, ¿qué lección personal y profesional sacas de esa experiencia? Bueno, yo creo que hay un poco que entender, para poner un poco en contexto, yo tenía muchas ganas de volver a Oriente Medio, porque me he encontrado muy a gusto. Irán al final es Oriente Medio, los 2 años que estuve en Dubái, al final me gusta esa zona del mundo. Creo que se puede hacer mucho trabajo allí y es un sitio donde te sientes valorado, o por lo menos a mí también me ha pasado. Entonces tenía muchas ganas de volver ahí y me sale una opción de ir a Primera División de Oman como primer entrenador. Entonces digo, bueno, aquí se juntan muchas de las cosas que a mí me atraen. Esta zona del mundo, primer entrenador, Primera División, lo veía bastante como un posible trampolín. Y bueno, al final, con todas estas experiencias, uno va haciendo un máster, como me dice siempre el preparador físico, bueno, Fabio, de mi confianza, que vino conmigo a Oman. Me dices, bueno, es que tú tienes un máster en legislación deportiva, tienes un máster en muchas cosas, ¿no? Eh, y las ganas yo creo que nos pudieron de poder trabajar juntos en un proyecto que veíamos que nos podía abrir muchas puertas y nos lanzamos en exceso a la piscina. Nosotros, bueno, yo creo que es algo que es relativamente común. Vas sin firmar el contrato para firmar el contrato allí y bueno, y el contrato tardan en dártelo, empiezas a entrenar, no tienes el contrato. Es algo habitual y que sucede incluso en la élite en esa zona del mundo, por lo menos. Sí. Vemos que empiezan a haber cosas que no nos encajan. O sea, bueno, pues el coche que te tienen que dar, te lo dan y bueno, está en el taller. O sea, imagínate, la casa es un horror. Y yo he vivido en sitios en los que, bueno, son países a lo mejor en cierta medida humildes, pero te dan cosas súper habitables y que te encuentras perfectamente cómodo. Aquí no era el caso, nos tuvimos que cambiar de casa, buscar nosotros un poco el alojamiento. Entonces ya dices, jolín, si mis experiencias han sido fuera de que la gente te ayuda mucho y aquí no siento la ayuda, acabo de llegar, ya no te encaja. Y luego ya, pues, fue otra lástima porque deportivamente nos sentíamos súper a gusto, teníamos un feedback por parte de los jugadores, yo creo que de los más altos de mi vida, lo a nivel positivo de decir, o sea, teníamos la sensación, lo hablábamos de que, oye, aquí podemos dar el pelotazo, ¿no? Porque sentíamos que había muy buena respuesta. Los amistosos, estábamos en pretemporada, ganando equipos superiores, pero por juego, y no sé, nos encontrábamos muy a gusto. Luego, pues el club, ya empiezas a recibir presiones en pretemporada, bueno, de este tal jugador, del otro. Entonces dices, vamos a ver, hay que ponerle un límite porque ando que si contrato sin firmar, que si esta cláusula, que si lo otro, y ahora me pones más problemas ya a nivel deportivo, ya pues sí que era un poco lo que nos mantenía allí vivos. Y cuando ya pasan las dos cosas, pues allí no hay vuelta atrás y bueno, tienes que coger las maletas y vuelta para casa. Y no es Bueno, más, un poco fue así. pero que vuelvo a decirlo otra vez, las narices de salir de tu zona de confort, de dejar familia, de irte otra vez a Oman, de seguir persiguiendo el sueño, ahí está. Y lo que tú has dicho que es bastante normal, que tú llegas a un sitio y no tengas el contrato firmado, a mí yo también lo he hecho aquí. Es verdad que no es lo mismo cuando vas a un sitio que no vas por nadie y que no hay nadie de tu confianza y tal. Yo aquí sí tenía gente que me dijeron, oye, confía, que yo también he vivido por esto y sé que tal. Pero es normal y cuando vas teniendo más experiencia, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. José nos decía, José Matai, por cierto, también estuviste con él, decía que él como entrenador lo primero que mira es el contrato.
pero no a nivel económico, sino que esté todo bien, porque también ha tenido, y seguro que nos vamos a encontrar a muchos más entrenadores y preparadores físicos y demás por el camino que a mí ya me han contado historias que digo, madre mía, ojalá no estuviera ahí en ese papel. También tenemos que aprender de todo esto, pero si nos vamos a la parte ya de fútbol como tal, Ujú. sí, a nivel resumen muy rápido, ¿qué diferencias técnicas y tácticas has podido concluir de todos esos distintos países en los que has estado? En cuanto al nivel de jugador me refiero, técnico-táctico. Bueno, yo creo que no hay comparación. El futbolista español es el número uno en la táctica, en la toma de decisiones. Yo lo tengo clarísimo, es mi experiencia particular. Yo he entrenado en España, bueno, incluso en el tercer nivel, ¿no? Cuando estaba la segunda B, los últimos años en segunda red y los jugadores de segunda B, segunda red tienen un nivel táctico altísimo. Para mí es incomparable. Obviamente, Portugal, primera división, estamos hablando de otras Sí, sí. cosas, ¿no? Pero eh, primera división de Omán, de Irán, Mongolia e incluso Finlandia es la gran diferencia, ¿no? Entonces, es un poco lo que decías, el fútbol es un deporte tan táctico que hay marcas diferencias, porque luego técnicamente el jugador iraní es maravilloso, o sea, pero claro, un poco yo vi que allí la gente empieza desde el segundo día a escucharte porque aportabas cosas que ellos decían, joder, este me está diciendo cosas que me están ayudando desde el minuto uno, pero técnicamente el jugador iraní pues, es un jugador que puede jugar en primera división en España. Técnicamente no hay diferencia, bueno, obviamente depende de El los top. jugadores, pero Claro. hay jugadores que tienen nivel de sobra técnico para jugar en España en primera división, pero tácticamente pues hay muchos que están muy verdes, les queda mucho. Tendrían que pasar un proceso ya que lo superase, bueno, pues podría jugar en la élite. De hecho, hay jugadores iraníes, Irán va a todos los mundiales últimamente y ahí tenemos jugadores en equipos, bueno, de Champions De en primer Europa. nivel, sí, sí. Precisamente todo lo que tiene que ver ahí con Oriente Medio, hablando con compañeros, nos dicen que hay un talento brutal, o sea, que hay una materia prima impresionante, pero que son partidos mucho más caóticos, mucho más abiertos, mucho más de ida y vuelta. Sin embargo, en España también hay mucho talento, evidentemente, pero es todo mucho más estructurado, mucho más controlado, mucho más... Entonces, creo que si de alguna forma nos podemos beneficiar todos de esa mezcla, creo que podemos ir a siguientes niveles y sobre todo el entrenador español, el analista español, etcétera, que pueda aportar esos granitos de arena al fútbol de Oriente Medio o de otros países sin cambiarlo, porque al final si no, no tampoco tiene la gracia, pero creo que por eso también encajamos bastante y hay tantísimos entrenadores españoles fuera de España, aquí en Asia hay un montón, gente que viene de eso, de segunda red, tercera red, que están un compañero nuestro ahora en Vietnam, líder en Vietnam, y viene de fútbol más modesto, de segunda red, primera red en España. Entonces, tácticamente, increíble. Lo que pasa es que muchos de vosotros, muchos entrenadores que tal, no han tenido esa oportunidad de estar en segunda división o primera división, porque también el embudo es pequeño y hay mucha gente muy top también. Pero quiero que la gente entienda que la formación que hay en España, segunda red, tercera red, hasta en Andalucía está División de Honor, digamos, debajo de tercera red, el Ujú. nivel táctico de entrenadores y cuerpo técnico es altísimo. Si hablamos de entrenadores de otras nacionalidades o países, etcétera, ¿qué ves en ellos de diferencia entre, o sea, en el punto de vista táctico o gestión del grupo y demás? ¿Qué diferencia has visto gente en Mongolia, Oriente Medio, Finlandia, España? ¿Hay alguna gran diferencia? Bueno, yo creo que es más cultural, la propia cultura de su país o su zona, que la transfieren al día a día de la gestión, ¿no? En Mongolia, por ejemplo, había un entrenador serbio y luego había dos japoneses. Y un poco los japoneses sí que veías un poco esa gestión tan cuadriculada, un poco, pues como son el país, ¿no? Es todo muy marcado, muy estricto, y yo creo que eso lo llevaban también en el día a día. Pero bueno, yo creo que, eh, a ver, decir que el entrenador español es el mejor del mundo es un poco, no sé, puedo decir prepotente, pero sin duda alguna está en la élite. Yo de los países donde he estado, el entrenador mejor formado, no hay duda, es Portugal. En Portugal hay gente increíble. Es que hay mucho entrenador portugués muy bueno. Tienen una lectura táctica
y una cultura táctica yo creo que muy rica, están muy acostumbrados a ello, lo llevan con mucha naturalidad cuando nosotros un poco a lo mejor se nos lía todo a veces. Mm. Y luego los entrenadores un poco de Oriente Medio, Irán, Omán, les falta a veces cultura del trabajo, de ese esfuerzo bueno, de saber que tienes que echar horas, de análisis, de mirar al rival, de mirar a tu equipo, de un poco todo lo que es al final el trabajo, de tienes que trabajar, es que no vale con ir al entrenamiento y ya está, ¿no? Eso es un poco lo que yo les veo y les echo en falta. Y luego la época de Finlandia que fue corta, pero bueno, como al final pues he tenido un poco esas posibilidades y me he intentado informar de otros países, me pasa lo mismo, son gente muy, o sea, tienen mucha cultura del trabajo, pero ahí les falta el salirse un poco de la norma. Yo creo que muchas veces preguntan que por qué no hay tanto entrenador de otras nacionalidades fuera. Yo creo que son dos cosas, un poco el tema económico, al final el entrenador español muchas veces es barato comparándolo con otros, y luego el tema de la adaptabilidad y el poder salirte un poco de tu zona de confort en el día a día. Yo creo que va a poner un entrenador finlandés, le costaría mucho el romper sus esquemas o su manera de trabajar. Es decir, no, es que esto es lo que sé, esto es lo que... Y yo creo que el español muchas veces pues dice, bueno, pues aquí hay que hacer otra cosa, pues se hace otra cosa. Pero no lo hace porque me da igual, sino porque está dispuesto a aprender a enfrentarse a ese momento fuera de tu zona de confort. Y yo creo que eso sí que nos coloca en esa parte alta de la pirámide en cuanto a nivel, ¿no? Pero eso yo creo que sería un poco la mayor diferencia. Me parece increíble lo que acabas de contar, porque aquí hablamos mucho, porque aquí somos bastantes extranjeros, te diría que el 90% de los extranjeros somos europeos y todos hablamos lo mismo. De hecho, mi compañero es esloveno, entrenador de porteros esloveno, sabemos la cultura que hay también de porteros en Eslovenia o en esos países de ahí, y siempre que estamos hablando, oye, me voy, no sé, tengo que jugar un partido en, no sé, en Japón, me dice, seguro que hay algún español o algún portugués allí. Oye, que tengo que ir a jugar a China. Ya has quedado con algún amigo tuyo español o portugués, ¿no? Porque sabe que estamos por todos lados precisamente por eso. Y yo estoy, bueno, haciendo mis pinitos ahí con el brasileño, con el portugués, precisamente porque hay jugadores portugueses o brasileños por todos lados y hay siempre gente en cuerpo técnico, brasileña, portuguesa, precisamente por eso que comenta, por la capacidad y porque muchas veces salimos más baratos que otros que están acostumbrados a otros sueldos más altos. Así que por ahí, estupendo para cerrar el primer bloque. Así que vamos con el segundo bloque en el que vamos a hablar de liderar vestuarios, ¿no? Más o menos. Con toda esa experiencia acumulada en tantos países, ¿cómo definirías hoy tu manera de liderar un vestuario? Bueno, yo siempre digo que me considero una persona que se adapta al vestuario. Yo creo que un poco he intentado aprender a leer qué vestuario te toca, pero no me considero un entrenador estricto. Estas son mis pautas, estas son mis marcas y esto es innegociable. Siempre digo en los vestuarios que hay cosas que son innegociables, pero que hay otras que me gusta hablar y que me gusta dialogar. Entonces, pasa un poco como con la táctica. El vocabulario que usas muchas veces tiene connotaciones negativas. Yo me considero un entrenador dialogante y muchas veces la gente lo ve como falta de carácter y para mí es algo que está muy alejado de la realidad. Tú puedes ser muy dialogante y tener muchísimo carácter. Entonces, creo que tú tienes que escuchar al futbolista, es un poco lo que mi experiencia me ha enseñado. Creo que cuanto más escuchas al futbolista, más información tienes y luego la tienes que manejar. Y ahí es donde entra el que tu carácter se imponga en donde crees que se tiene que imponer. Entonces yo creo que, bueno, me considero dialogante, podríamos decirlo así, para que la gente, bueno, pues lo pueda entender. Y hablando de diálogo y conversaciones que has podido tener con jugadores, ¿recuerdas alguna conversación muy difícil que hayas tenido con algún jugador y cómo aprendiste a gestionarlo, sin decirnos nombres, pero qué pasó en esa conversación y cómo lo gestionaste? Se me han pasado ahora cuando lo estabas preguntando unas cuantas así rápidamente, ¿no? Pero eh, bueno, no sé, es que según te voy hablando voy pensando en diferentes situaciones. Creo que en el momento muchas veces es difícil de gestionar las situaciones, porque
como no sabes si vas a acertar o no, eso te lo va a dar el tiempo, pues yo creo que tienes que ser sobre todo honesto. Yo es algo que me digo muchísimo a mí mismo y que creo que tienes que ir por la verdad por delante. A mí me gusta por ponerte un ejemplo, durante el año hacer entrevistas individuales con los jugadores, marcando los objetivos deportivos y conociéndoles un poco más de una forma pausada, más de lo que puedas hablar en el día a día con ellos. Y esas entrevistas hay veces que son dolorosas. Especialmente me gusta hacer una pues antes del mercado invernal, y cuando le tienes que decir a alguien, mira, yo creo que lo mejor es que busques una salida, incluso cuando hay un director deportivo en el equipo, yo creo que tú como entrenador debes de ser franco y valiente para decirle al jugador, mirándole a la cara, que, oye, que no voy a contar mucho contigo. mm, y haya habido situaciones en las que, por eso es lo que te digo, que recuerdo situaciones en ese momento, en esas entrevistas, que son duras. Son duras porque hay gente que te dice, joder, mister, pues vaya, pues no sé qué, yo es que me encuentro muy a gusto, no me quiero ir, y le tienes que decir, pues mira, creo que lo mejor para todos es que te vayas. A algunos le puedes decir, te puedes quedar, pero sabes que tu participación en principio va a ser residual, y a otros pues les dices, oye, te tienes que marchar, porque a lo mejor tienes que liberar fichas. Y esas situaciones se me han dado con gente que consideras buen futbolista o buena persona, y sobre todo cuando consideras que es un jugador que ha sido franco, que ha sido honesto, que ha sido, ¿no?, sincero en el trabajo, por decirlo de alguna forma, es duro, es duro. Pero sigo retroalimentándome en que eso es la forma correcta, porque el tiempo, como te decía, hablaba ayer con un jugador con el que tuve un momento también rápidamente, le dejé fuera de una convocatoria de ir a jugar al Sardinero, eh, iba su familia a ver el partido y fueron toda su familia a ver al equipo, y el hijo no jugó, estaba desconvocado. Y sé que fue una de las cosas que más le han dolido en su vida, pero él siempre me ha dicho, "Mm, es que hiciste lo que tenías que hacer como entrenador", y eso me mantiene la amistad con él. Y eso es lo que digo, pues es que yo tengo que seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquel momento yo sabía que iba a su familia y yo tenía dentro de mí, no lo puedo convocar. Y y cuando se lo dije, pues son momentos chungos. Al final volvemos a lo mismo. El entrenador, muchas veces, gran parte del trabajo es gestionar. Gestionar gente, gestionar el cuerpo técnico, gestionar jugadores y tomar decisiones. Para mí creo que son los dos grandes funciones, y que como no lo sepas hacer bien, pues tienes las horas contadas, porque yo conozco entrenadores con los que he trabajado que directamente me han dicho, no me gusta la táctica y me da igual, en el sentido de no le voy a prestar mucha atención, porque para eso os tengo a vosotros, 4 o 5 personas, que me vais evidentemente con mis ideas y tal, pero me vais a guiar. Pero yo me tengo que enfocar en otras cosas que son igual de importantes para mi trabajo y para que vosotros trabajéis también. Entonces, bueno, es interesante. ¿Hay cambios muy significativos a la hora de gestionar futbolistas? Yo creo que, o sea, los hay, pero muchos menos de los que la gente se imagina. Porque yo creo que para mí es un poco lo que resume todo, que es el ego del futbolista. Pero el ego del futbolista lo tiene el que está en Primera División en Portugal y el que está en Segunda Red o en Primera de Mongolia. Entonces, ese ego lo tienen cada uno en su nivel y en su contexto. Y para ellos ese ego es tan alto como el del jugador del Real Madrid o del Barcelona. Y las consecuencias que tiene el ego del jugador de Primera División son las mismas que las que puede tener el jugador de Segunda Red. Entonces, yo no creo que haya tantas diferencias, porque al final las consecuencias son la repercusión que tienen. La repercusión te lo da el club donde estás o la liga donde estás. Creo que en el momento de solventar esas diferencias o esas problemáticas, yo creo que es exactamente lo mismo. Para mí, por lo menos, es un poco la experiencia. Bien, pasamos al siguiente bloque, en el que vamos a hablar un poco más de tú como entrenador, a nivel táctica, a nivel metodología. ¿Cómo moldea tu idea de juego? ¿Cuál es tu idea de juego y cómo te ha ido moldeando a lo largo del tiempo? Mira, cuando me preguntan, porque hay veces que te reúnes con un club y te dicen, ¿cómo te defines como entrenador? Yo creo que hay dos versiones, ¿no? El entrenador que tiene una manera de jugar y no la va a cambiar ni aquí, ni en Mongolia, ni en ningún equipo, y luego el entrenador que se adapta. Y entonces yo me considero más el entrenador que se adapta. Y dentro de eso, a mí me gusta definir mis equipos, o me encanta. Luego no quiere decir que tú lo consigas, pero mm, mis equipos como camaleónicos. Creo que un equipo camaleónico, si está bien trabajado, es muy difícil de batir.
un día que juega de una manera y otro día juega de otra forma, o te ataca de una forma, o te presiona de una forma, más que hablar de esquemas, ¿no? De 4-3-3, 4-4-2, 5-3-2, da igual, de cómo juega ese equipo, de cómo todas las piezas encajan, para mí eso es lo más importante. Yo una de las frases que con más orgullo rescato, recuerdo una analista por no decir nombres, de la cantera de un club de primera división. Estábamos nosotros en la Peña Sport, un equipo en segunda vez súper humilde, y hablando con él después del partido y decirnos, es que habéis sido el equipo más difícil de analizar de todos los que nos hemos enfrentado. No sabíamos cómo jugabais. Y yo decía, hemos conseguido lo que buscábamos, ¿no? O sea, ese camaleonismo de decir, ¿cómo va a jugar este equipo? ¿Cómo juega? O sea, y que luego tus jugadores sepan cómo jugar. Claro, ahí está la clave, porque si nadie sabe cómo jugar, pues apaga y vámonos, ¿no? Claro, es que esa es la cosa. Tu propio equipo sepa lo que tiene que hacer, cómo tiene que jugar, y los rivales no acierten a decir qué modelo de juego tiene. Yo eso a mí me parece lo más bonito, pero bueno, es difícil de conseguir Y también. a mí como analista me cuesta enfrentarme a equipos, en este caso como el tuyo, porque es verdad que si no sabes a qué te vas a enfrentar, es difícil después dar una respuesta a tus jugadores y tal. Y me ha pasado eso alguna que otra vez y directamente le he dicho a los jugadores, chicos, no sé qué puedo analizar. Puedo ir más a nivel micro, a detalles de tal, de, no sé, me lo invento, cómo se comporta la línea defensiva o el central en los duelos, porque eso a lo mejor no depende tanto de un modelo de juego, sino depende de cosas mucho más personales o individuales, pero hay veces que me lo he encontrado. Pero dentro de esa forma camaleónica de tus equipos, seguramente habrá algunos principios tácticos innegociables o cosas básicas, que da igual cuándo, cómo y contra quién. ¿Hay alguna, con balón y sin balón me refiero, hay algún principio táctico que tú digas, mi equipo siempre van a hacer esto? Bueno, es que piensas más a lo mejor en automatismos que los Sí, adaptas al esquema que tú dispongas en el campo, ¿no? Entonces, correcto. eh, esos automatismos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la gente que está en el centro del campo, en los mediocentros, utilizar, pues eso, que yo les uso mucho coletillas, ¿no? Para que la gente poco a poco de escucharlas se vaya quedando con el movimiento que es el estilo y aparezco. Típico, si tu central diestro tiene balón, sale en conducción, el mediocentro, el jugador de centrocampo que tenga adelante, que se aleje hacia adelante, que les tire y que aparezcan por el lado contrario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me es indiferente si juegas de una forma con más centrocampistas o con menos. Creo que esos movimientos los tienes que hacer. Luego, pues, me gusta usar también la coletilla de búsqueda de zona despejada, ¿no? Bueno, pues algún día se me ocurrió utilizarlo, ya se me ha quedado y trato de que simplemente es cambiar la orientación del juego, ¿no? Pero no quiere decir que sea con un balón largo, pero la búsqueda de la zona despejada, ¿no? Por esas basculaciones del rival. Entonces, ese tipo de acciones sí que son básicas. Y luego, pues yo creo que lo que usas al final, yo soy más inflexibles en el balón parado. Hay determinadas acciones a balón parado que para mí es innegociable, se defienden o se atacan de una manera y de ahí sí que no me muevo independientemente del plantel que tengas o del equipo que tengas, porque creo que el beneficio va a ser mayor del costo de no hacerla. Vale, entonces digamos que a nivel ofensivo hay ciertos mecanismos que da igual cómo juegues, a nivel defensivo te puedes adaptar un poco a lo que el rival haga y hacerle sentir incómodo, balón parado, innegociable. ¿Qué pasa con las transiciones? ¿Cómo las trabajas? Si le das importancia, si las entrenas, si no, porque yo tengo entrenadores que dedican mucho tiempo a las transiciones y otros que, como es algo tan random que va sucediendo durante el partido, es tan imprevisible que la única consigna es, si perdemos la pelota, recupéralo lo antes posible, o si perdemos la pelota, corre hacia tu portería y ya está. ¿Tú cómo trabajas las transiciones? Bueno, yo sí que las trabajo porque me gusta dentro de, bueno, lo que hablábamos, no habría que ponernos todos de acuerdo, pero yo creo que es una fase más del juego. Entonces, a mí me gusta decir que hay 5 fases: ataque, defensa, transición ofensiva, transición defensiva y balón parado. Yo en mi cabeza lo tengo así estructurado. Entonces, las transiciones ofensivas, me gusta diferenciar dos momentos: los primeros instantes y los instantes posteriores. Todas estas cosas muchas veces el jugador ni siquiera se las transfieres así, porque Claro. creo que al final es llenarle la cabeza, pero en mi cabeza sí que lo tienes muy o lo tengo bastante organizado. Esos primeros instantes de la transición, si has robado cerca del área rival, finaliza. O sea,
si puedes con un disparo tú mismo, el que has robado tú mismo, pero y si no, es ese primer pase de seguridad, ese asegurar la posesión, ¿no? Y luego los instantes posteriores a las transiciones, que me gusta mucho insistirles en los 3 carriles, ¿no? En que hablan la amplitud que se mantenga abierta para que puedas a lo mejor finalizar de la manera más limpia posible. Y luego las transiciones defensivas, bueno, pues de los cursos de entrenador, al final creo que lo más importante es cuando has perdido el balón, es diferenciar. Lo primero, que no me metan gol, es decir, si estoy en una situación de peligro, ¿qué tengo que hacer para que no me metan gol? Si estoy muy lejos de mi área, eso ya lo tengo asegurado, entonces vamos a intentar que no progresen, ¿cómo podemos hacerlo? Y luego roba el balón, ¿no? Porque creo que me encuentro muchas veces situaciones en las que hemos metido, por ejemplo, mucho el pressing tras pérdida, y a lo mejor lo más idóneo no es que vayas como un loco, como un pollo sin cabeza a robar el balón. Para, porque a lo mejor vas a robar el balón y te van a meter gol al segundo siguiente. Entonces, un poco meterte en la cabeza del futbolista sin ir dándole tantas pautas, ¿no? Todo esto que hablamos aquí, porque a lo mejor es llenarle la cabeza de muchas cosas y ellos muchas veces se vuelven locos, o no me gusta robotizarlos en exceso. Entonces, bueno, me gusta trabajar en esos 4, digamos, que hemos tenido, ¿no? Esos 4 aspectos. En transición ofensiva, primeros instantes, instantes posteriores, y luego en transición defensiva, un poco en función de la zona del campo donde nos encontremos, pero diferenciar si puedo ir directamente a robar o lo primero que tengo que hacer es proteger portería. Muchas veces queremos saltarnos etapas, sobre todo cuando estamos defendiendo, nos queremos saltar etapas. La primera es, como dices, que no me marquen gol. Si hay uno contra el portero, mira, vete hacia la portería, intenta tapar y a ver qué pasa. No intentes evitar la progresión porque ya está ahí, ya ha progresado lo máximo que podía progresar. Si ya sabes que está fuera del área, que no hay peligro de gol inminente, sabes que has podido parar la progresión porque el rival ya no sigue avanzando, entonces ya sí puede ser el momento de pensar en robar o en forzar el error o lo que sea, pero a veces queremos robar antes de tener la portería cubierta. Entonces, pero bueno, Eso es. importante también, sobre todo para los entrenadores y más hoy en día que está todo tan analizado y tan visto, las decisiones tácticas o las decisiones durante los partidos. Porque creo que un gran entrenador, entre otras cosas de lo que ya hemos hablado, tiene que ser capaz de, durante el partido, hacer lo que toca hacer. ¿Tú qué decisiones o cómo tomas decisiones tácticas durante el partido? ¿Qué señales lees? ¿O en qué te fijas siempre algo muy concreto que diga durante los partidos? Siempre miro esto. Bueno, te voy a decir que aquí he cambiado mucho mi manera de pensar, porque yo antes tenía el pensamiento de lo que has entrenado durante la semana, bueno, pues a ver si sale, y si no sale bien, pues habrá que durante la semana ponerle, ponerle solución. Y me he ido haciendo un poco más intervencionista con el paso de los años, porque al final creo eso, ¿no? Que tienes que intervenir durante el encuentro, ya no solamente con los cambios que realizas, sino, bueno, qué puedes hacer. Yo me fijo sobre todo, o sea, lo que hago es intentar en los primeros minutos confirmar que aquel análisis que has hecho del rival se está dando. Es decir, hemos analizado que este rival nos iba a defender en bloque bajo. ¿Lo está haciendo? Sí, vale, perfecto. Porque creo que eso te permite ser menos intervencionista y que tu jugador fluya más, porque lo que has preparado durante la semana es lo que está ocurriendo. Creo que son los momentos, esos primeros minutos del partido y también durante al inicio de la segunda parte, pero especialmente el partido, de confirmar que eso que estabas haciendo o que has preparado se puede seguir realizando en el partido. Ahí es un poco lo que más me fijo, porque luego al final pues pueden ser más indicaciones individuales de determinado jugador, ¿no? Ves que está fallando más, que a lo mejor no has podido detectar en los análisis previos, de ese extremo tuyo que está encarando al lateral y, oye, ¿no ves que es que no, que siempre si te vas por fuera te vas a ir siempre? Pues sí, vete por fuera. Ese tipo de detalles más a nivel individual son un poco los que luego sí que me fijo durante, o me trato de fijar durante el partido. También entiendo que el cuerpo técnico, o sea, ya has contado diferentes experiencias, Mongolia solamente con uno o con muy poquita gente, en otros países tal, pero ¿qué papel tiene un asistente o un analista dentro de tu staff? Pues para mí es muy importante. Como tú dices, claro, yo creo que aquí la clave es los recursos con los que cuentas, ¿no? El poder tener a alguien en directo, en vivo, o no. Entonces, tengo que decir que el año pasado, mi última temporada, seguramente a nivel resultado fue la peor,
y era el cuerpo técnico más amplio que yo había tenido en ese club en los últimos años, ¿no? Fue en el Izarra, tenía un primer entrenador, o sea, estaba yo, ¿no? Había un segundo entrenador, había un preparador físico, había un entrenador de porteros, teníamos un analista, teníamos fisioterapeuta, o sea, era el cuerpo técnico más amplio y al final me ayudaba muchísimo en el día a día, pero no fuimos capaces de sacarle el rendimiento. Pero yo soy de la opinión que el cuerpo técnico, yo creo que el cuerpo técnico en los equipos profesionales acabará siendo un jugador, un entrenador. Y luego habrá un entrenador principal que coordine todo eso. Pero creo que eh, el fútbol nos está llevando a eso, o nos va a llevar. Los equipos que se lo pueden permitir acabarán teniendo un entrenador con cada jugador. Y habrá personas bueno, que organicen eso, porque yo creo que es la mejor manera de desarrollar al futbolista. Cuantas más personas estén encima y si hay un especialista en un jugador, igual que en los últimos años hemos visto especialistas a balón parado, que hace 10 años era impensable, y ahora los equipos de élite ya lo ven como algo, vamos a decir, medio habitual, pues yo creo que acabará siendo algo así. Precisamente ahora estoy terminando algo que creo que le va a ayudar a mucha gente, que es algo hablando sobre análisis individual, todos conceptos micros del fútbol, detalles, cosas muy específicas. Y hablando con otro compañero analista, que por cierto también lo conoces, Héctor, me decía que cada vez se le está pidiendo más a los analistas porque tenemos muchas herramientas que pueden ayudar mucho y que lógicamente no tenemos tiempo. O sea, balón parado, análisis propio, análisis individual, análisis de rivales, análisis tal, tal. Cada vez no hay tiempo. ¿Qué se está haciendo entonces? Intentar tener más manos que ayudar con gente especializada, gente que sepa de fútbol, gente que domine ciertas cosas, pero igual que ABP, el Liverpool tenía un entrenador de saques de banda, solamente para saques de banda. Inzaghi tenía un entrenador para la línea defensiva, otro para la línea de medio, otro para la línea solamente línea atacante. Es decir, que cada vez hay más especificidad porque, como hablamos, un punto en la élite es mucho dinero a cambio de lo que te vale tener a 3 o 4 personas más. Pero es verdad que nos comentaba Héctor que hasta ya hay personas que se dedican a analizar a los jugadores cedidos de un equipo. Hay analistas solamente de portero, ya no es analista de general, sino que trabaja con el entrenador de portero, que es analista de portero. Y yo también creo que en el futuro, lo que pasa es que no sé cuándo, pero que también habrá 15 analistas o 20 analistas por equipo, simplemente para repartirse ese trabajo. Y me recuerda esto a una forma de trabajar que tenía el Villarreal, que ellos se repartían en un cuerpo técnico de 5 o 6 personas y que hasta la persona de material, vamos a decirlo así, era un entrenador. Lo que pasa es que tenía otra ficha porque no se podía, ¿no? Y que cada persona se encargaba de 5 jugadores. Entonces, esos 5 jugadores eran sus jugadores en el entrenamiento, en el partido, en el postpartido, en el análisis. Entonces, imagínate que un solo entrenador está con 5 jugadores y después se van rotando, se van cambiando los jugadores. Me parece increíble. O sea, me parece increíble pensando a nivel individual, pero si eso lo extrapolamos a equipos de élite, imagínate lo que puede llegar a reportar en jugadores, ¿no? Mejores contratos, más goles o lo que sea. Así que me parece buen punto porque Bueno, creo es que los que cuerpos técnicos crecen tanto, sí, sí. yo creo que es eso lo que tú dices. O sea, yo creo que habrá un entrenador que sea entrenador analista de ese jugador. Y luego ese mismo entrenador analista de ese extremo se tendrá que encargar de analizar a toda la línea defensiva rival durante la semana para transferirle a tu jugador esa información. Y luego sí que pero esto es una manera de que yo ver, de cómo lo veo yo, de que sí que luego habrá un cuerpo técnico de analistas a nivel colectivo. Y digamos, el departamento de análisis será ese departamento de análisis, porque luego habrá un departamento, no sé, técnico, llamemos como quieras, de cada jugador su entrenador, que es su entrenador y su analista. Y entonces es un poco lo que yo creo que en el fútbol de mega élite que se lo puede permitir, se puede ir. De hecho, nosotros aquí en Singapur tenemos un departamento de técnico que es un departamento de desarrollo individual del jugador. Más o Sí. menos lo que estás contando, tenemos precisamente a un montón de portugueses que son buenísimos haciendo eso, trabajo específico por posición, por jugador, etcétera. Y precisamente antes de ayer, hablando con mi amigo, con uno de ellos, me decía que quiere empezar a hacer esos análisis, es decir, que quiere meterse también en la parte del vídeo, porque hasta ahora lo hacían mucho más de lo que yo como analista le decía o de lo que él iba viendo o lo que el entrenador le iba diciendo. Entonces, me parece interesante porque
De hecho, hay equipos, vi un documental, creo que era de Luis Enrique, no me acuerdo, cuando estaba en el Barça, que eran, no me acuerdo, ¿vale? Pero 10 analistas, de esos 10, 5 analizaban a 10 equipos, otros 5 a los otros 10 equipos de la liga, y todos analizaban, en este caso, al Madrid y al Atlético de Madrid, algo así. De forma que entre todos se repartían los equipos, después iba, lógicamente, la información se filtraba al jefe de analistas y esa información se daba. Imagínate, estamos metiendo a 20 personas más o 30 personas más, las cuales el entrenador, de forma directa o indirecta, también tiene que gestionar a las personas y a los informes, es decir, a la información de todas esas personas. Tendrá que llegar un filtro por un tal, pero creo que también vamos a llegar a ese punto. Por eso siempre digo que la gente que se esté preparando ahora, en día de mañana, va a tener un punto más de ventaja sobre el resto y que cada vez va a haber más puertas. Porque en el momento en el que tú veas que tu vecino está haciendo algo que le está dando resultados, tú lo vas a hacer. Y eso está pasando con casi todos los equipos. Así que, hablando de cuerpos técnicos, para ti, ahora mismo, en cuanto a figuras y cantidad, ¿cuál sería el ideal? Pues que el ideal sería eso, un entrenador, una lista por jugador. O sea, yo la figura, digamos, del segundo entrenador la puedo seguir entendiendo, pero tendría un cuerpo técnico, o sea, a mí me darían a elegir y eso sería lo que yo elegiría, que cada jugador tuviese su propio entrenador. Que muchas veces va a estar muy pasivo, podemos decir, en las sesiones de entrenamiento, ¿no? Porque a lo mejor no participa o tal, pero yo creo que sería lo ideal. Eso para mí es lo ideal. Sí, 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 ¿no? Igual que el entrenador de acciones a balón parado también está pasivo hasta que le toca participar. De hecho, tengo un amigo que estuvo por Europa y estuvo viendo unos entrenamientos de un equipo y nada, estaba hablando ahí con alguien en la grada, qué tal, no sé qué, pues soy tal, he venido aquí a veros un poquito y esa persona a la hora y cuarto de entrenamiento se levantó y le dijo, bueno, perdona, que me tengo que ir al campo que tengo que trabajar. Mi amigo se quedó así, ¿cómo? Sí, 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 que soy un entrenador de acciones a balón parado. Llego allí, hizo las acciones y ya está. Y claro, mi amigo se quedó diciendo, increíble, pero bueno, esas cosas están pasando y van a seguir pasando y cada vez más. Genial, vamos al bloque 4, estamos casi en el último, vamos a hablar de análisis puro y duro. Cuando haces análisis a tu propio equipo, al terminar ese partido, es decir, al post partido, ¿qué es lo primero que te interesa analizar? Bueno, no, es que personalmente me gusta ver el partido y analizar un poco si las cosas que estamos entrenando, no solo las que se han entrenado específicamente para ese partido, sino las que son pilares de tu modelo de juego se llevan a cabo. Para mí eso es importante, porque es lo que también me permite planificar la semana, ¿no? Ver si podemos seguir avanzando conceptos, si hay conceptos asimilados o no. Yo es un poco lo que primero me fijo, si los conceptos más importantes, como me preguntabas antes, del modelo de juego que siempre trato de desarrollar en todos los equipos, ya están afianzados en el equipo. Eso en los partidos de competición es donde mejor lo ves y es lo primero en lo que me fijo. Y del rival, cuando analizas al rival, ¿qué necesitas saber sí o sí? Como algo muy claro, muy directo y muy rápido. ¿Qué necesitas saber del rival? Bueno, yo creo que las preguntas es doble. Es cómo me ataca a nivel general, o sea, y cómo defiende, ¿no? A nivel muy general, luego ya entras en detalles, ¿no? Pero es bloque bajo, bloque medio, presionan muy alto. Eh, Eso es lo primero que yo quiero saber, porque ya me da una. En función de lo que me responda a eso, ya tengo unas bases para trabajar la semana, ¿no? Entonces, luego ya vamos entrando en detalles o cosas más específicas de cada rival. Y en ataque es un poco lo mismo, ¿no? De decir, este equipo va a ser todo transiciones, porque como te defiende en bloque muy bajo, luego sale rapidísimamente para adelante. Pues lo mismo, ¿no? Un poco con esos detalles o contextos generales, a mí ya me ayudan mucho. ¿Ha habido alguna vez que ese tipo de análisis te ha cambiado completamente tu estrategia o tu plan? Me refiero, tú, porque además yo sé que tú sueles ir a ver el partido del rival en la semana de antes, etcétera, al campo, pero resulta que el analista o los últimos partidos han jugado de otra forma. ¿Ha habido alguna vez que de lo que tú has visto a lo que el análisis te ha dicho te ha hecho cambiar tu plan de partido? O por lo menos el inicio del plan de partido. Sí, sí, hay veces que no ves lo mismo que ve la demás gente y puedes estar perfectamente equivocado, ¿no? Más allá también de que muchas veces te sucede, que yo creo que es lo peor que te puede ocurrir, que haya una destitución en los partidos anteriores, porque ya te limita muchísimo a lo que puedes analizar y vas muy a ciegas. Entonces, pero lo que dices, sí, sí, claro, hay veces que
me dicen, oye, no, es que Rodri, que este equipo no te tira transiciones, mira que cuando tienen una oportunidad la frenan, que quieren el balón, que quieren un ataque más pausado, tal. Y dices, ostras, pues, y lo ves en vídeo y dices, ay, Dios, pues Claro. sí, es A verdad. ver, al final también depende de esa gente que tengas al lado que tiene que saber qué es lo que quieres tú a nivel de juego, qué es lo que quieres tú a nivel del rival, pero claro, hay veces, como hemos estado hablando, que no nos podemos llevar a toda la gente que nosotros quisiéramos a otros sitios, pensando en clubes más modestos o en condiciones más ajustadas, fuera o dentro de nuestras fronteras, da igual, el hecho de que un analista pueda ser segundo entrenador o viceversa, ¿cuánto te puede ayudar la idea de que una sola persona pueda hacer casi dos roles? La de segundo, que tiene su rol específico, y la de analista. Mucho, yo te pongo ejemplos. Yo en segunda federación no he tenido segundo entrenador, pero sí he tenido analista. O alguien que me analizaba. Porque a lo mejor va en contra de todo lo que yo pienso, que lo ideal es tener un entrenador por jugador en el campo. Pero cuando no puedes, eh, yo en determinados contextos que es todo muy limitado a nivel económico, prefiero tener una ayuda analista fuera, en remoto, que en el campo. Porque al final en el campo, creo que tú como entrenador, el preparador físico que siempre vas a tener, mínimo ya vas a estar dos personas, mínimo. Me parece todo, yo creo que hoy en día ya en contextos donde la gente vive de ellos, impensable, ¿no? Que haya solamente eso, pero mm, a mí que el segundo entrenador sea analista, es que yo creo que va muy unido, porque te permite como primer entrenador dedicarte a lo que hablábamos al principio, de gestión. Entonces, toda esa parte técnico-táctica y demás, hay personas que al final se acaban convirtiendo más en especialistas que el propio primer entrenador. Hay gente que lo dice con miedo, pero es que a mí me parece totalmente que tiene toda su lógica, porque es que ellos no tienen que estar a otras cosas, tienen que estar a mejorar al equipo, a ayudar al primer entrenador, y el primer entrenador no está a gestionar muchas cosas, que es que a mí es algo que me apasiona, ese tipo de gestión, y hay cosas que pues te gustan más y hay cosas que te gustan menos, el trato con la directiva, atender a la prensa, no sé, todo ese tipo de cosas que hay veces que te quitan mucho tiempo, pero tu cuerpo técnico, no te preocupes, que lo está dedicando a lo que lo tiene que dedicar, que es a desarrollar al equipo. Entonces, bueno, eh, no sé, segundo entrenador y analista, es que yo creo que deberían de ser una sola palabra. Yo voy incluso más allá. Yo creo que todas las personas que hay en un cuerpo técnico debería de ser capaz de hacer lo mismo, me refiero a nivel técnico, a nivel táctico, pero después en el día a día, hoy te toca hacer esto, el año que viene en otro equipo te tocará hacer otra cosa. Pero entrenadores, primeros entrenadores, que sean capaces de ser segundo o que sean capaces de ser analistas, ¿por qué no? ¿No? Conocemos entrenadores que han sido primeros entrenadores, pero que les sale, imagínate, ¿no? Te sale una oportunidad para ir a, yo qué sé, a la MLS o a cualquier otro país como analista, porque tal, y te llama el proyecto. Bueno, pues tú puedes estar preparado porque estás preparado para ello y etcétera. Y pasa también lo contrario. De hecho, ahora estaba hablando el otro día con un compañero, ¿cuántos asistentes de entrenadores top ahora son primeros entrenadores en otro sitio? Estamos Pablo aquí en Qatar, hace poco lo han destituido, pero era segundo en la selección española. Yo qué sé, es que tenemos un montón. Al segundo entrenador Carles, que estaba con Guardiola en el Braga. Es decir, que Carcedo, o sea, hay muchos que llegan a muchos equipos, me refiero, que va a entrenadores top o entrenadores muy reconocidos. Es decir, oye, si tú estás vamos a poner un ejemplo, en el City, entiendo todo lo que tienes que gestionar. Evidentemente, Guardiola es un fuera de serie, pero ¿quién es tu cuerpo técnico? ¿Quién está contigo detrás? Porque seguramente ellos estarán primero aprendiendo de ti y segundo llevando mucha parte del equipo porque, por lo que acabo de decir, porque tiene mucho desgaste hacer otra cosa. Entonces me parece esos cambios de roles entre analistas, segundo entrenadores y tal, me parece primero sano, natural, y que el que no sea capaz de hacerlo y de aceptarlo, creo que está fuera. Sí, sí, coincido contigo totalmente. Y hablando de análisis más moderno, última pregunta de este bloque, estamos viendo que el fútbol sí está cambiando. Em, ¿Qué tipo de análisis se está haciendo ahora que no se está aprovechando al máximo según el fútbol que hay ahora? Si hay alguno. Bueno, yo creo que es, bajo mi punto de vista, quizás también porque no tienes los medios, pero es ir más a ese análisis del duelo individual, porque se analiza mucho a nivel colectivo, o un poco por lo que yo he vivido.
y se analiza mucho a nivel individual tu autodesarrollo, pero a mí me gusta mucho el pensar el ejemplo que te ponía antes, tú eres extremo derecho, vamos a analizar al lateral izquierdo. O sea, ese tiene que ser el análisis que yo creo, porque esos duelos individuales al final son los que mm, ganar o perder te van a determinar muchas veces el resultado del partido. Yo creo que el concepto global de lo que te hace el equipo rival está muy bien que lo sepa todo el mundo, pero yo perdería más tiempo, si se lo quito ahí, en darle esas pautas a esa persona individual. Yo creo que ahí la figura del portero ha mejorado mucho. Yo he topado con entrenadores de porteros espectaculares, o sea, increíbles, y, y una de las cosas que yo veía que tenían en común esos que yo considero muy buenos es ese análisis individual del portero y de lo que van a enfrentar. Se puede parar, tenemos los ejemplos, ¿no? Del cuerpo técnico de Luis Enrique, de sabían dónde iban, pero sinceramente eso se lleva haciendo ya muchos años. O sea, a lo mejor ellos porque tienen más repercusión, pero es que eso mm, no yo, sino los entrenadores de porteros con los que yo he trabajado lo llevan haciendo mucho tiempo en segunda B, en segunda ref, y dices, no ha hecho nada del otro mundo. Pero ¿qué hacen diferente a lo que a lo mejor el resto de jugadores de campo? Saben que si juega fulanito delantero, ojo que se las tira todas rasas y tal, y te va a atacar el primer palo en el 90% de los centros laterales. Ese tipo de información a nivel individual, los porteros están más acostumbrados a recibirla y el jugador de campo no. Entonces yo creo que el análisis moderno debe de tender más a eso. Soy fiel partidario de que cada vez va más a la especialización todo. Y especialización en el fútbol, hablamos también del jugador. Más específico que un jugador dentro de un colectivo, hay pocas cosas. Y también creo que incluso los propios jugadores creo que van a apostar más por eso, cada vez más, de tener su propio entrenador barra analista, porque el ejemplo que tú has comentado ahora mismo del portero, que para mí es, junto con los laterales, las dos posiciones que más han cambiado en los últimos años, para mejor, yo diría que para mejor, y sobre todo, bueno, fútbol de pie, o sea, con los pies, etcétera, etcétera, y entre otras cosas tiene que ver precisamente porque hay mucho más trabajo especializado, específico con él. Así que genial. Bueno, pues nada, vamos al último bloque, últimas preguntas y te dejo en paz. Eh, ¿Hacia dónde crees que está yendo el fútbol? ¿Qué nos vamos a encontrar en unos años a nivel colectivo? Ya a nivel tal hemos hablado que mucho más a la individualización, pero a nivel colectivo, ¿qué crees que nos puede llevar el fútbol? Yo creo que el fútbol va es muy de modas, es muy bueno, de corrientes, de equipos, y yo creo que eso también es muy difícil de adivinar, porque puede haber una eclosión de repente, no me lo invento, del Borussia de Dortmund que juega con 4 delanteros centros y lo único que hacen es meter balón ahí arriba, se pone de moda y el fútbol te lleva a eso. Entonces para mí es muy difícil de adivinar qué es lo que va a ocurrir. Porque yo que ahora mismo me dedico mucho a ver primera red, segunda red, veo mucha copia de la élite. Y entonces yo siempre me hago la pregunta desde la grada ahora mismo, ¿pero están preparados esos equipos para copiar al que están copiando? Entonces, eh, no sé, yo quiero que, para contestar a tu pregunta, a mí me gustaría pensar que el fútbol vamos a devolverle un poco el atractivo que a lo mejor ha perdido para mucha gente en los últimos años. Y creo que eso ahí, las normas o las leyes tendrían que cambiar. Tenemos que ser más atrevidos a la hora de cambiar el reglamento. Escuchaba, por ejemplo, a Pellegrini hace no mucho decir que él pondría lo de campo atrás que hay en baloncesto. O sea, que si avanza el campo contrario, Guardiola también lo dijo, sí, sí, sí. Yo voy a eso. O sea, yo, por ejemplo, soy partidario de que un partido que acaba empate a 0 sean 0 puntos. O No, sea, pero o -1 para los dos. a lo mejor no -1, porque es cierto que igual los dos equipos lo han hecho muy bien Lo en han muchas intentado. determinadas fases del partido. Pero creo que tendremos que tener un poquito más al espectáculo. Y ese espectáculo te lo da, no digo los goles, la posibilidad de que los haya. Pues ese campo atrás que decían, ¿no? Los entrenadores. O eso, si vas a empatar a 0, pues te vas a ir a 0 en todos Sí, los sí. aspectos. Entonces, a mí me gustaría pensar que el fútbol va a tender un poquito a que haya un poco más de espectáculo. Y el VAR me parece un invento maravilloso, pero en cierta medida nos lo ha restado, ¿no? Esa velocidad, ¿no? que tiene el Ajá. fútbol. Y
hay que adaptarse ahí. A ver, y bueno, el VAR allí, me refiero en competiciones europeas todavía. Aquí hay veces que la señal tiene que ir por otra ciudad de otro país, pues llegar aquí, hay veces, de verdad, 6 o 7 minutos para una decisión que yo, que estoy en el banquillo con la tablet, voy al, al árbitro, le digo, pero mira, pero si es que le ha dado un codazo, si es que no hace falta que lo veáis, ya te lo enseño yo. Pero claro, lo tienen que ver de esa forma. También había escuché en su momento gente que quería premiar al equipo más goleador con un punto al final de la liga, cosas de ese estilo, precisamente para premiar que la gente vaya a marcar goles y no a intentar recibirlos solamente. Que evidentemente tienes que tener en cuenta las dos, pero sí, yo también echo de menos muchas veces. Y ahora estoy un poquito más desconectado del fútbol europeo, también por el horario, pero lo veo descafeinado muchas veces. Pero bueno, supongo que también serán esas modas, como tú dices. Hay de todo. Oye, ¿qué proyecto te gustaría dirigir en tu siguiente temporada o etapa como entrenador? Pues mira, yo me gustaría dirigir un proyecto profesional. Yo, o sea, y eso no quiere decir la mera élite. Quiero decir un sitio donde yo me pueda sentir desarrollado. Al final, cuando lo conviertes en tu profesión, quieres que sea tu profesión con ciertas herramientas. A mí eso muchas veces la gente me dice, es que a ti te gusta mucho ir al extranjero. Es que yo lo que veo que es la gran diferencia es que cuando sales al extranjero tienes esa profesionalidad que aquí es muy difícil de conseguir muchas veces. Estás a lo mejor en tercer, cuarto nivel y vives de ello, pero no eres profesional al 100% o no tienes las herramientas para serlo. Entonces, mi proyecto yo quiero que sea un proyecto profesional y que me den las herramientas, independientemente un poco del lugar o de la categoría. Vale, joder, qué bien. No, no, a ver, genial. Y es que lo comparto todo porque yo también estar en España y estar fuera de España, evidentemente hay sitios donde son muy profesionales, donde hay gente muy top, pero menos profesionales, donde es muy profesional, pero con gente no tan top. Hay un poco de todo. Pero sí que es verdad que esa idea, yo a veces explico lo que tenían yo personalmente en España, cómo trabajábamos, qué es lo que hacía, y la gente no se lo termina de creer. Pero bueno, tú estabas en este equipo o tu compañero estaba en este equipo y no teníais esto, no teníais lo otro. Precisamente por esas cosas también salen jugadores, salimos entrenadores, como tú dices, capaces de cualquier cosa, porque un poco mejor que lo que hay allí, no te voy a decir que no es muy, muy, muy difícil, y por eso es como que, venga, pues nos lanzamos, porque, entre comillas, yo personalmente digo, yo peor que estoy ahora, ¿dónde voy a estar? Entonces te Claro, lanzas, así que bueno. Bueno, últimas 3 preguntas. Primera, venga. recomiéndanos libros, documentales, películas o algo que te hayan ayudado mucho. Yo el libro lo llevo recomendando años y años, siempre para mí es el mejor, es Canastas Sagradas de Phil Jackson. A mí es el mejor libro que he leído o me encanta. Hay muchísimos libros buenísimos, siempre cuando me preguntan, ese creo que es un libro. Luego películas es que, no sé, me gusta ver mucho documental, un poco de, pues bueno, de todo que te enseñan cosas desde dentro. Al final, pues es entretenimiento, es espectáculo, pero siempre hay cosas curiosas, ¿no? El último que recuerdo que vi fue el de el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, pero bueno, hay muchos, ¿no? Yo creo, y cualquiera te puede enseñar cosas. Genial. Oye, dime un nombre, por lo menos, para que pudiéramos traer al podcast de alguien que sepas que pudiésemos aprender, sea el rol que sea, esté donde esté, da igual. Bueno, no sé, es que mi círculo más cercano generalmente son preparadores físicos, entonces te puedo recomendar mucha gente, pero hablando un poco también y transfiriendo el análisis, voy a recomendarte un nombre que es Javier García. Javier García ahora mismo es entrenador de porteros de la Unión Deportiva Logroñés, en segunda ref. Tuvimos la suerte de trabajar juntos y es un chico que solo ha trabajado en España, pero creo que puede enseñar muchísimo del análisis a día de hoy sobre los porteros. Una persona que si mañana me dicen que ha fichado por un equipo en primera división en España, a mí me parecería lo lógico. Vale, pues mira, me lo apunto, nos pondremos en contacto con él y como viene de tu parte, no me puede decir que no. Así que, No, seguro que no te va a decir que no. bueno, y ya última, ¿qué consejo, qué frase le dirías para alguien que está empezando en el mundo del fútbol como entrenador, asistente o analista? Bueno, pues te voy a decir dos. Una, pues yo como soy padre al final es un poco lo que le digo a mis hijos, que persiga sus sueños, porque es que creo que al final los sueños pueden tener muchos matices, pero se pueden acabar cumpliendo y yo soy un ejemplo.
Me gustaría ser entrenador del Madrid o del Barcelona, por supuesto, pero yo conseguí mi sueño, que era dedicarme al fútbol, y eso es lo primero que le diría a un analista, que lo persiga y que lo luche. Y eso que puede sonar muy así, un consejo para que a mí yo creo que es lo que más me ha valido, que si es español, que se vaya fuera. Que salga. Que salga, Pues hay que salir. No, no, y es maravilloso entrenar en tu país. Y yo tengo muchas ganas de seguir entrenando aquí, pero creo que alguien que quiere llegar, el salir fuera es de las mejores decisiones que yo tomé hace mucho tiempo, y ahora ya llevo unos cuantos de vuelta de etapas que sales fuera, pero creo que es lo mejor que te puede ayudar en la formación, que intangible. por desgracia, eso de cumplir tu sueño y vivir de fútbol y hacerlo en España muchas veces no casan. Entonces, Claro, por eso mismo, ¿no? mírame a mí aquí al otro lado, ya me Es gustaría así, estar es en así. casa, en lo que toca. 100% de acuerdo también en que al final, de una forma o de otra, consigues tu sueño, ya sea... Yo empecé queriendo ser entrenador, me di cuenta que no quería, pivoté a otra cosa en la cual me siento muy entrenador, pero no estoy en el foco. No tengo tampoco el contrato del entrenador, lógicamente. Sí que me dedico a esto y puedo, yo también, al igual que tú, puedo decir que hemos cumplido nuestro sueño, que seguimos en ello, que lógicamente no es que se haya acabado, pero tío, ha sido un placer enorme tenerte hoy aquí. Eh, me quedo con muchísimas frases, muchísimas anécdotas, muchísimas cosas que me las guardo aquí dentro y que sabes que siempre voy a presumir de ti por todos lados, porque ya no solo como entrenador, sino como persona, Yo un 12. ahora presumiré yo mucho más, créeme, estoy presumiendo mucho más de ti que tú de mí, seguro. Hazme No, no, caso. que va, que va, que va, que va, que va. Sí, créeme, créeme. Que va, que va, que va, que va. Bueno, Rodri, oye, un abrazo enorme, que vaya todo Igualmente, bien tío. y seguimos en contacto. Por supuesto, cuídate. Venga, chao. Chao, chao.